Ahora vamos a ver el ejercicio número 3 de composición de funciones. Empecemos etiquetando a cada una de las funciones, ya que cada función tiene dos subfunciones, ¿no? Esto sería para nosotros f1, esto sería f2. A ver, este sería un g1 y este sería un g2, ¿ya? Bien, entonces lo que vamos a hacer es comparar, no vamos a combinar todas las posibilidades. A ver, vamos a empezar diciendo el dominio de f1 compuesto con g1. Según la definición, ya sabemos que esto es los x que pertenecen al dominio de g1, tal que g1 de x pertenece al dominio de f1. Listo. Entonces vamos a resolver este dominio. Empezamos por acá. A ver, sería x que pertenecen al dominio de G1. El dominio de G1 es de 1 a 4, desde 1 a 4. Y este tal que ya sabemos que es un intersectado, ¿de quién? De los G1. Entonces tendríamos que sería x al cuadrado, que pertenece al dominio de F1. El dominio de F1 sería simplemente de 0 hasta 2. Listo. Seguimos resolviendo por aquí. Esto sería entonces el conjunto de 1 a 4, 1 a 4, intersectado con, miren, si es que x al cuadrado pertenece a ese intervalo, lo que necesitaríamos es sacarle la raíz cuadrada para saber los valores de x. Entonces, solamente intersectaríamos con el 0, raíz de 2. Y aquí vamos a tener ya un valor, ¿no? Este valor sería simplemente la intersección desde 1 hasta la raíz de 2 nada más, ¿no? Aquí está, 1 hasta la raíz de 2. Eso va a ser nuestra primera función. ¿Y cuál sería entonces la composición, ¿no? La composición. A ver, F1 compuesto con G1 sería simplemente F1 de G de 1. ¿Y eso quién sería? A ver, sería F1 de G de 1. G de 1 es x al cuadrado. X al cuadrado, ¿no? Entonces, esto de aquí tendría que ser igual a F1, ya sabemos que tiene 4x menos 6. Donde dice x, ahí vamos a reemplazar el x al cuadrado. Y sería entonces 4x al cuadrado menos 6. Listo. Eso dejamos para el consolidado de la última parte. Ahora hagamos la siguiente combinación. Dominio de F1 compuesto con G2. Estos serían los x que pertenecen al dominio de G2, tales que G2 de x pertenece al dominio de F1. Listo. Ahí está. Reemplacemos todos los valores que tenemos aquí. A ver, x que pertenece al dominio de G2, el dominio de G2 tendría que ser desde 4 abierto hasta 8, ¿no? Ya está, de 4 hasta 8. Y esto sería intersectado con los G2. G2 tendría que ser los 5 que pertenecen al dominio de F1. F1 que tendría que ser este, de 0 hasta 2. ¿Ya? Y observamos que esto sería de 4 hasta 8, intersectado con, aquí mira, 5 no pertenece a este intervalo, así es que vamos a tener que intersectarlo con el vacío. Y aquí vamos a tener al vacío. O sea, no va a haber intersección, no va a haber composición de F1 con G2, ¿no? Eso no va a ser posible. Vayamos a la siguiente posibilidad. Acá vamos 1, 2, la tercera posibilidad sería con respecto al dominio de, ya pasamos al F2 compuesto con G1. Y esto sería así. X que pertenece al dominio de G1, tal que G1 de X pertenece al dominio de F2. Listo. A ver, vamos a ver qué valores tenemos aquí. X que pertenece al dominio de G1. El dominio de G1 es desde 1 hasta 4, es un intervalo cerrado desde 1 hasta 4.
intersectado con este conjunto. G1 de x es x al cuadrado y dice debe pertenecer al dominio de F2. F2, su dominio sería desde 2 hasta el 6. Aquí tendríamos desde el 2 hasta el 6. Listo. Entonces habría que intersectar esto, ¿no? 1 hasta 4. Intersectado con F2. Miren, ahora, esta desigualdad sería así, ¿no? X al cuadrado es menor o igual que 6 y mayor que 2. Ya está. Entonces, miren, ¿cuál sería la solución para este intervalo? Entonces podríamos poner aquí lo siguiente. Entonces, sería el intervalo de 1 hasta 4 intersectado con, ya bueno, sacaríamos raíz cuadrada nada más aquí y sería todo suficiente, ¿no? Entonces tendríamos abierto aquí en raíz de 2 y aquí en raíz de 6 estaría cerrado. Si hacemos la intersección, te quedaría así, ¿no? Desde raíz de 2 hasta la raíz de 6 sería este segundo intervalo que consideramos. De raíz de 2 hasta la raíz de 6, pero estaría cerrado. Y aquí, entonces, estaríamos teniendo ya una siguiente forma, ¿no? F2 compuesto con G1 debería ser F2 de G1. A ver, F2 de G1 notamos que va a ser X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Pero F2 es menos X más 2. Y esto quiere decir que sería menos X al cuadrado más 2. ¿Cuándo? Cuando el X pertenece al intervalo desde raíz de 2 hasta la raíz de 6 cerrado. Ahora nos estaría faltando la última combinación, ¿no? Veamos cuál sería la última combinación, que sería, a ver, dominio de F2 compuesto con G2. ¿Listo? Esto sería entonces X que pertenecen al dominio de G2, tal que G2 de X pertenece al dominio de F2. Bien, entonces tenemos ese conjunto. Vamos a reemplazar entonces lo que tenemos aquí. Muy bien. Reemplazando, tendremos el dominio de G2 simplemente sería desde 4 hasta 8, ¿no? Desde 4 hasta 8 intersectado con este otro conjunto. G2 simplemente sería 5 que pertenece al dominio de F2, que debería ser entonces desde 2 hasta 6. Muy bien, entonces aquí consideramos 4 a 8 intersectado con, mira, 5 sí pertenece a este intervalo de 2 a 6, así es que estos serían todos los reales. Cuando algo es verdadero, vas a poner solamente los reales. Entonces aquí habría una intersección de 4 a 8 nada más, ¿no? Bien. Entonces, eso quiere decir que aquí vamos a tener una nueva solución, ¿no? Entonces, aquí tendríamos así. El F2 compuesto con G2 sería simplemente F2 de G2. Y esto sería F2 de G2. G2 sabemos que esto es 5. 5. Entonces, al momento de hacer el cálculo, nos estaría quedando así. F2 ya sabemos que es menos X más 2. Entonces sería menos 5 más 2 y este tendría que ser menos 3. Ya. Ahora ponemos el consolidado de todo lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, ponemos aquí. Luego, f compuesto con g debería tener tres subfunciones. La primera subfunción va a ser este 4x
al cuadrado menos 6. 4x al cuadrado menos 6 cuando x está en el intervalo desde 1 hasta la raíz de 2, ¿no? 1 hasta la raíz de 2. Siguiente va a ser esta de aquí, que tenemos ya que sería menos x al cuadrado más 2, pero para el caso de que x pertenezca al intervalo de raíz de 2 hasta la raíz de 6. Y el último, ya tenemos menos 3, pero cuando x pertenezca al intervalo de 4 a 8, ¿no? 4 a 8. Bien, entonces esa sería la función compuesta de f con g. En el siguiente vídeo, el ejemplo número 4.